Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia pública del Club de Ciencia Boadilla. Muchas gracias por uniros. Y bueno, pues hoy tenemos a Eduardo Adarve, que nos va a impartir una conferencia que yo puedo decir que llevamos años esperándola. Eduardo, por fin tenemos el programa Apolo, Misiones y Curiosidades. Hoy es la parte 1 hasta el Apolo 11 y el 11 de diciembre será la parte 2 desde el Apolo 12. Vaya lío con lo de los números, pero ha salido curioso el tema. Pues nada, Eduardo, muchas gracias. Eduardo es analista clínico y divulgador científico. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Farmacia y fue directivo de varias empresas. Fundó la empresa Quimigen en 1992, que dirigió hasta 2018. Y es cofundador de este club, del Club de Ciencia Boadilla. Pues muchas gracias, Eduardo. Seguro que vamos a disfrutar un montón. Al final de la charla de Eduardo habrá un turno de preguntas. Y nada más, todo tuyo, Eduardo. Pues muchas gracias, Roberto, por la presentación. Y bueno, pues voy a compartir pantalla para que... A ver... ¿se ve? ¿Todos lo veis? Todo, sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a entrar directamente en materia. Como veis, vamos a hablar esta tarde del programa Apolo, de las misiones y de curiosidades. Empezaré diciendo que hay tantas curiosidades sobre las misiones, hay tantos libros escritos, incluso de cada una de las misiones hay varios libros escritos y además de los libros de memorias de los astronautas y tal, con lo cual pues es imposible abarcar todas las curiosidades que pueda haber. Quiero decir con esto que seguro que podéis leer libros donde habrá cosas que yo no voy a mencionar ni mucho menos. Yo voy a mencionar las que sé o algunas de las que sé. Pero es imposible poder, o sea, habría que hacer un monográfico de una charla para cada misión, para poder contar todos los intríngulis que había en cada misión. Así que yo voy a dar pinceladas. A ver si funciona lo de pasar página. Un momento. No me funciona, a ver. Ahora, iba a decir, igual antes lo hemos probado y funcionaba. Pues os decía, vamos a hablar de los antecedentes históricos, vamos a hablar de las características del cohete Saturno V, iré contando cómo se fabricaba, y veremos cosas curiosas, y entre medias, y luego veremos misión por misión. Entonces, al hablar de cada uno de esos apartados, entre medias, iré contando pues algunas curiosidades que posiblemente no se hayan comentado en otros sitios. Curiosidades sobre cómo comían, cómo tenían sus necesidades fisiológicas o anécdotas de alguna misión en concreto, etcétera, etcétera. Como hay mucho que hablar y no quiero extenderme más allá de, pues calculo unos 45, 50 minutos, porque si no, así por conexión online se hace un poquito más denso y un poquito más aburrido que cuando se hace presencialmente. Entonces, hoy solo vamos a llegar hasta la misión Apolo 11 incluida, y a partir del Apolo 12 lo veremos en una segunda charla que haremos en diciembre. Y dicho esto, pues empezamos. Mirad, sobre antecedentes históricos, pues yo quisiera hablaros de este discurso. El discurso es un discurso que los vídeos que hay, que podéis encontrar... Yo no he puesto ningún vídeo para ahorrar tiempo, pero es muy fácil encontrar estos vídeos en YouTube, en Internet, y yo diría que el punto de partida de la misión no fue eso que vemos ese discurso que vemos de vez en cuando en la televisión, en color, en un estadio deportivo donde Kennedy dice aquella famosa frase de hemos elegido ir a la Luna no porque es fácil, sino porque es difícil. Eso fue mucho después, eso fue en octubre de 1962, pero el arranque del proyecto Apolo, de la misión de llegar a la Luna, de poner un hombre a la Luna y devolverlo a la Tierra sano y salvo antes de que termine esta década, esa misión empezó el 25 de mayo de 1961 en este discurso. Este discurso es en el Congreso, es una sesión conjunta del Senado y del Congreso de los Estados Unidos, y es en este discurso en el que Kennedy propone esto al Senado americano y cuando les pide dinero, que luego fue mucho más de lo que al principio aceptaron, pero ahí arrancó, y eso fue el 25 de mayo de 1961. Lo que nadie sabe, o no, sí se sabe, pero lo que resulta curioso saber es que en esa fecha, el 25 de mayo de 1961, cuando Kennedy propuso ir a la Luna, ni más ni menos, todo el conocimiento, toda la
experiencia, el know-how que tenía la NASA sobre los vuelos espaciales se reducían a un vuelo suborbital, ni siquiera fue una órbita completa, fue un vuelo balístico que había hecho 20 días antes Alan Shepard, el primer americano en ir al espacio, en rozar el espacio, que lo hizo el 5 de mayo de 1961 y fue un vuelo que duró 16 minutos. Eso era todo el conocimiento y toda la experiencia que tenía la NASA sobre vuelos espaciales cuando el 25 de mayo de 1961 Kennedy propuso al Senado americano y al Congreso americano el reto de poner un hombre en la Luna. Con lo cual fue un verdadero, como un amigo mío, que además casi muchos de los que estamos ahora mismo conectados conocemos, nuestro querido amigo Alberto Martos, a eso le llama el órdago de Kennedy, porque realmente fue un órdago. Si él hubiera sabido jugar al mus, seguro que sería un jugador de órdagos. Pues bien, lo que pusieron en marcha fue, pusieron en marcha el programa, bueno, no, el programa Mercury ya estaba puesto en marcha. Ya os digo, esta foto de la izquierda es Alan Shepard y estos eran los 7 elegidos. No sé cómo se puede hacer esto más pequeño para que no lo veáis. A ver. Un segundito. Ah, sí, así ves las... Pues estos son los 7 elegidos que se ve muy bien. Hay una película, Elegidos para la Gloria, que habla de estos 7 hombres. Son los 7 primeros astronautas elegidos por la NASA. Realmente solo hubo 6 vuelos de la NASA, porque a pesar de las pruebas tan intensas que les hicieron, a uno de ellos, Dick Slayton, le encontraron una afección cardíaca y no voló en las pruebas Mercury. Aunque luego, muchos años después, en 1975, fue el comandante de la misión Apolo-Soyuz. Pues bien, el primer hombre, Alan Shepard, voló el 5 de mayo y en esta nave que estamos viendo aquí, esta nave realmente era un misil, este cohete era un misil, el Redstone, y le quitaron la cabeza del misil, le pusieron una pequeña cápsula y se convirtió en la misión Mercury Redstone, que son las 2 primeras que volaron, la de Alan Shepard y la del 5 de mayo del 61 y unos meses después Gus Grissom voló con el Mercury 2, que también era suborbital, porque también utilizaban el lanzador Redstone. A partir del tercer Mercury, hasta el 6º, ya utilizaron otro lanzador, que era el cohete Atlas, que sí tenía potencia suficiente para poner la cápsula en órbita, y ya orbitaban, etcétera, etcétera. Pues bueno, con el programa Mercury, la NASA aprendió los intríngulis de un lanzamiento de orbital, aprendieron si el hombre podía permanecer y no se moría estando en ingravidez, si se podía comer. El tercer vuelo, que fue el de John Glenn, pues no sabían si se podía tragar. Se pensaban los fisiólogos que a lo mejor al no haber gravedad, el bolo alimenticio se quedaba en la garganta, cosa que era incierta, claro, se demostró. John Glenn empezó a tomar pequeñas cantidades de paté y cualquiera lo podemos demostrar porque pues, comemos tumbados en la cama y no hace falta la gravedad. El bolo alimenticio pasa hasta el estómago por la elasticidad del esófago. Pues bien, eso se hizo con el programa Mercury, aprender a llegar al espacio. Con el programa Gemini, que sucedió inmediatamente después, pues ya eran cápsulas un poquito más grandes, iban 2 astronautas en esas cápsulas y hubo misiones en las que volaban 2 cápsulas, se lanzaban 2 cápsulas casi seguidas. Con esto se aprendió, primero, pues hicieron paseos espaciales, o lo que llaman EVAs, actividad extravehicular. Seth White, que fue el primer astronauta americano en dar un paseo espacial, lamentablemente murió en el incendio del Apolo 1, como veremos dentro de un momentito. Se aprendió a maniobrar, es decir, ya con el Mercury la NASA aprendió a mandar naves al espacio. Pues con el programa Gemini, con estas misiones, se aprendió a navegar por el espacio, es decir, subir de órbita, bajar de órbita, encontrarse dos naves en el espacio. Era necesario aprender todo este tipo de maniobras porque iban a ser necesarias estas maniobras para el programa Apolo, para cómo iba a ser el viaje a la Luna. Aquí vemos una imagen aproximadamente a escala de las 3 cápsulas. La cápsula Mercury era realmente muy pequeña. Era tan pequeña que los astronautas cuentan en sus memorias que cuando entre ellos hablaban de la cápsula Mercury, ellos no hablaban de entrar en la cápsula Mercury, hablaban de ponerse la cápsula Mercury, como si fuera un traje, vamos, de lo pequeña que era.
en la cápsula Gemini, que ya era un poco más grande, y ya iban, como os digo, dos astronautas, y por supuesto, tampoco es que fuera enorme, pero la cápsula Apolo, suficientemente grande para que fueran en la cápsula Apolo cómodamente 3 astronautas. Y digo en la cápsula Apolo porque en el Apolo 13, que también hablaremos de ello en diciembre, veremos las dificultades de espacio que tuvieron. ¿Cómo iban a ir a la Luna? Bueno, pues seguramente todos sabéis que se habla de que había 3 posibilidades, pero a lo mejor no sabéis los detalles de cómo eran esas posibilidades que se discutieron de cómo llegar a la Luna. Primeramente se discutió la posibilidad de ir en un vuelo directo, es decir, que una nave grande saliera de la Tierra, llegara a la Luna, aterrizara en la Luna, despegara de la Luna y volviera a la Tierra. Eso requería una nave tan grande, que tenía que tener tanto combustible y tanta potencia, que era inviable. Al salir de la Tierra era mastodóntica, ya era suficientemente grande la que fue el Saturno V, pero esto requería algo varias veces más grande que el Saturno V. La segunda posibilidad era lo que llamaban el vuelo con encuentro en la Tierra, lo que era la EOR, Earth Orbit Rendezvous. Y esto lo que se trataba era de que había varios despegues desde la Tierra para formar en órbita alrededor de la Tierra, para formar una nave grande que fuera capaz de llegar a la Luna, aterrizar en la Luna, despegar de la Luna y volver a la Tierra. Nos volvíamos a encontrar, a pesar de que el cohete ya era más pequeño que el del vuelo directo, aún así seguía siendo muy grande. Esta era la que, esta era la que defendía inicialmente von Braun, porque pensaba que era la única manera de hacer encuentros. Encuentros se refiere a encuentros de naves, de las naves. Encuentros de naves en órbita era mucho más seguro hacerlo alrededor, en órbita de la Tierra, que en órbita de la Luna. Realmente no se estaba seguro de que se fuera a disponer de la tecnología suficiente para hacerlo. Evidentemente se obtuvo. Y la tercera, que fue la que ganó, gracias a la obstinación del precursor de ella, que fue John Hublot, un ingeniero de la NASA, de uno de los centros asociados de la NASA, pues él decía que el mejor sistema era hacer eso, es lanzar una nave desde la Tierra que llegara a la Luna, que en la Luna se separasen diversos módulos, y como fue, y que esos módulos bajaran a la Tierra, aterrizaran en la Luna, y que parte de ese módulo se quedara en la Luna y que el parte más pequeña despegara para volverse a encontrar con la nave nodriza en órbita de la Luna y volver a la Tierra. Así fue como se utilizó. Así que estos eran los 3 modelos: el del vuelo directo, el de encuentro alrededor de la Tierra, y el de LOR, el Lunar Orbit Rendezvous, el encuentro alrededor de la Luna. Y así fue como se hizo. Era el que necesitaba al final menos energía, el cohete era el más pequeño, dentro de que era enorme, pero era el más pequeño. Otra cosa que quiero llamar vuestra atención es que realmente los cohetes iban desde la Tierra hacia la Luna, pero no iban directamente hacia la Luna. Cuando salían, en el momento en el que salían, cuando se hacía la TLI, la Translunar Injection, que significa, la inyección es el momento de inyectar energía, de encender los motores en la Tierra para ir hacia la Luna, en ese momento la Luna estaba aquí y el cohete iba hacia aquí, que era el sitio en el que iba a estar la Luna 3 días y medio después. Esto era muy complicado, porque los movimientos de la Luna son tremendamente variables, tienen variaciones en todos los parámetros, de los 7 parámetros que tiene los movimientos de la Luna, con lo cual calcular el sitio exacto en el que iba a estar la Luna en el momento en que llegase el cohete era bastante difícil. Por eso idearon un sistema, el vuelo no iba realmente hasta la Luna, iba hasta un sitio, el punto de equilibrio, en el que, en el caso de haber hecho bien los cálculos, si estaba la Luna donde tenía que estar, aquí llegaba el cohete Apolo, la nave Apolo, llegaba y entonces empezaba casi sin velocidad y empezaba a caer atraído por la velocidad, por la atracción gravitatoria de la Luna. Y al revés, luego después salía de allí y volvía a la Tierra. Si no hubiera estado la Luna, porque los cálculos hubieran estado mal, la nave directamente hubiera regresado automáticamente a la Tierra simplemente por la gravedad de la Tierra. Con lo cual fue un sistema muy... Este sistema se abandonó a partir del Apolo 15.
porque se comprobó con el 11, 12, 13 y 14, a pesar de que el 13 no aterrizó, pero los cálculos estaban bien hechos y dominaban ya perfectamente la órbita y las correcciones de órbita para llegar en el momento exacto al sitio donde estaba la Luna. ¿Cómo era el cohete Saturno V? Y el cohete Saturno V era todo esto, eran las primeras fases, y a partir de aquí era la nave Apolo. Pues el cohete, en total, esto tenía 110 metros de altura. Hasta hoy todavía sigue siendo el cohete más grande y más potente, pronto dejará de serlo, pero más grande y más potente en el que han volado astronautas al espacio. Todo estaba fabricado por compañías privadas. Salía a concurso público, la compañía que ganaba el concurso público era la que fabricaba lo que le asignaban. Ahora veremos uno por uno, pero estaba compuesto pues, por la primera etapa, 10 metros de diámetro por 40 de altura, la segunda etapa, igual 10 metros de diámetro, luego una tercera etapa donde había una reducción de diámetro, luego había un anillo de instrumentos, que eran los que controlaban todos los parámetros durante el despegue. Después había un cono de reducción de diámetro. Ahí dentro era donde iba el módulo lunar. Después ya empezaba la propia nave Apolo, que estaba compuesta por un módulo de servicios, que era la parte cilíndrica que vemos aquí, era donde estaban pues, los depósitos de oxígeno, de combustible, de agua, etcétera, etcétera. Y luego el último cono pequeñito era donde estaban los astronautas. Finalmente había una torre de salvamento que nunca, afortunadamente, hubo que utilizar, que en el caso de que hubiera habido algún problema en un despegue de un cohete Saturno, pues tenían un sistema en el que esa torre de salvamento se llevaba la cápsula con los astronautas y se hubiera hecho, nunca hizo falta, pero se hubiera hecho explotar el cohete Saturno V para evitar que pudiera caer en una zona habitada o que si es que hubiera habido algún problema, que como digo, nunca lo hubo. De hecho, hubo 22 misiones con el cohete Saturno V, de las cuales 18 fueron un éxito total, 3 fueron un éxito parcial y solo una fue un fracaso rotundo, que fue la que después se bautizó como Apolo 1. Perdón. Mirad, el tamaño comparativo del Mercury Reston del que os hablaba al principio, mirad qué pequeño era, comparativamente con el Saturno V, era un misil balístico. Este era el Atlas, 110 metros del Saturno V, y en cambio pues 58 metros que medía el transbordador espacial. También tenía un buen tamaño, pero era la mitad del Saturno V. El Saturno V era como la Torre de Madrid, un pelín menos, 8 metros menos que la Torre de Madrid de alto, para que os hagáis una idea. Cuando estéis en la Plaza España, mirad hacia arriba la Torre de Madrid y así es un Saturno V. ¿Dónde se fabricaba? Pues como os digo, cada compañía fabricaba una fase. La primera etapa, o S1C, la fabricaba Boeing, la fabricaba en Nueva Orleans, y bajaban, como no había manera de llevar esto ni por carretera ni por avión, pues se montaban en barcazas, y en esas barcazas bajaban por el río Mississippi, como las antiguas barcazas del oeste, bajaban por el río Mississippi y luego iban por el Golfo de México hasta que llegaban a Florida. La etapa 2, pues más o menos hacían lo mismo. La etapa 1, como veis, tenía 5 motores. Lo que era la etapa la fabricaba Boeing, pero los motores la fabricaba Rocketdyne, una compañía del grupo norteamericano. Eran 5 motores del modelo F1, se llamaban. La etapa 2, si queréis detalles de los motores, pues luego me lo preguntáis. La etapa 2 la fabricaba North American Aviation en California y venía en barcaza, primero a través del Pacífico, cruzaba el canal de Panamá y después por el Golfo de México, otra vez hasta Florida, hasta la zona donde se ensamblaba y donde se despegaba, Cabo Cañaveral. La etapa 3 sí, ya era más pequeña, como hemos visto antes, y cabía dentro de un avión especial. Se llamaba Super Guppy. Es un avión que hicieron otro más grande todavía. Este es el Super Guppy, pero hicieron otro que era el Pregnant Guppy. Y bueno, pues como veis, se abría por delante y por detrás. Entonces entraba en un sentido y salía en otro sentido. Entraba por delante y salía por detrás, como vemos aquí, en la tercera etapa. Aunque se llamaba S4, pero era la tercera etapa. La tercera etapa llevaba solo un motor, el mismo que la segunda etapa. La segunda etapa llevaba 5 motores de modelo J2 y la tercera etapa llevaba un motor modelo J2. Todos los motores, como veis, los fabricaba Douglas, pero los motores todos los fabricaba la empresa Rocketdyne. Una vez llegaba allí, se montaban directamente sobre esta plataforma, que era la plataforma de lanzamiento.
Ahí se iban ensamblando, ahora veremos las fotos, se iban ensamblando las distintas etapas después de probar todo lo que tenían que probar, una encima de otra. Esto estaba dentro del edificio de ensamblaje, que ahora hablaremos de él también. Cuando ya estaba montada, esto, que era una inmensa carro oruga, pues llegaba por debajo, entraba por aquí debajo. Este carro oruga en su momento era el automóvil, porque era un vehículo autopropulsado, por lo tanto era un automóvil, el automóvil más grande que había en la Tierra. Unos años después, una empresa alemana, Krupp, fabricó otro automóvil, una grúa más grande todavía. Tenía 200, la Krupp, la Bagger 288, que era una excavadora enorme, pero esa dejó de funcionar al cabo de unos pocos años, y estos, que se fabricaron todos, todavía siguen funcionando. Solamente deciros que costaron 14 millones de dólares cada uno, que pesan más de 2.400 toneladas cada uno. Tienen 8 orugas, cada oruga 57 peldaños de 900 kilos, con 16 motores eléctricos y 4 generadores diésel para cada 2 motores eléctricos. Pues bien, mirad, aquí vemos por debajo cómo llegaba por debajo, la cogía, la levantaba con el Saturno V, que pesaba 2.800 toneladas, bueno, menos, porque pesaba 2.800 toneladas cuando estaba lleno de combustible, y el combustible se lo cargaban en la torre de lanzamiento. Pero entraba por debajo, lo cogía con el cohete, se la llevaba a la torre de lanzamiento, salía la oruga, despegaba el Saturno, volvía a la oruga, cogía la plataforma y se volvía al edificio de ensamblaje. Aquí vemos cómo están ensamblando una etapa 2 sobre la etapa 1. Aquí están preparando la etapa 3, lo sabemos porque solo tiene un motor. Cuando le han puesto el anillo de ensamblaje, aquí vemos cómo lo han ensamblado ya. Fijaos la altura del edificio. Ahora hablaremos del edificio. Ese edificio era el edificio en una sola planta más grande del mundo. Tiene 160 metros de altura y 140 metros en cada lado. Es tan enorme que dentro, en los días húmedos de Florida, se formaban nubes dentro. Incluso llovizna de condensación. Eso, para evitarlo, después de haberlo hecho, se instalaron 125 ventiladores industriales en el techo para renovar todo el aire interior del edificio y que no se condensasen nubes. Bueno, pues como os digo, aquí ya está la etapa tercera, la que fabricaba Douglas. Aquí tenemos el anillo de instrumentos que iba al final de la etapa tercera, fabricado como es natural por IBM. Y estos instrumentos tenían sensores por todo el cohete y eran los que controlaban que todo iba bien durante el despegue, durante el lanzamiento. Aquí vemos el módulo lunar, que lo fabricaba la empresa Grumman, una empresa de bienes militares. Aquí ya este es el módulo de servicio y el módulo de mando. Esto es la propia nave ya Apolo, porque lo otro es el Saturno V. Esto es la nave Apolo, a la cual se le ensamblaba al módulo lunar, y cuando ya estaban ensamblados, se ensamblaban sobre el cohete Saturno. Aquí lo estamos viendo todos, y estamos viendo que el edificio es un edificio de una sola planta, como os decía. Es tan grande, las puertas que tiene, es tan grande que en el interior se podían montar a la vez 4 Saturnos 5, de lo enorme que era. Y como veis, se montan en vertical, a diferencia de los cohetes rusos que se montan en horizontal. Esto se iba montando todo en vertical, con lo cual el edificio era enorme. Las puertas, como os decía, son tan grandes, las puertas tienen 140 metros de altura. Las puertas son tan grandes que tarda 3/4 de hora en abrirse o en cerrarse una de las puertas. Estas puertas de aquí. Tardan 3/4 de hora en abrirse y cerrarse. Pues cuando ya estaba montado y todo probado, veis cómo sale. Aquí debajo está la oruga esa que hemos visto, miradla. Sale en la plataforma de lanzamiento. Esta es la plataforma de lanzamiento. Sale el cohete, camino de la plataforma 39A, que era de donde despegaban los Apolos, que es la que utiliza ahora SpaceX para la empresa de Elon Musk para despegar sus Falcon Heavy y Falcon 9 actualmente. Aquí vemos cómo despegaban, era atronador como despegaba, vemos que es la misma plataforma sobre las que se han montado. Tardaba, tanto a la ida, bueno, a la vuelta tardaba menos porque iba más rápido, pero a la ida iba a 1 milla por hora, 1,5 kilómetros, y tardaba aproximadamente eso de velocidad media. Pero hay 5 kilómetros desde el edificio de ensamble, que es el AVB, donde se ensamblaban los Saturnos, hasta la rampa 39, de donde despegaban, hay 5 kilómetros y algo. Pero tardaba casi 5 horas por los momentos de control
y de curva que hay en el trayecto. Pues despegaba, hacían 30 ingenieros para controlar esta plataforma. Salían, aquí vemos el momento en el que rompe la velocidad del sonido el cohete y vemos la nube que se forma. Estaba todo medido y calculado, incluso, por supuesto, estos son las curvas de aceleración G que tenían los que sufrían los astronautas. El momento de máxima aceleración era justo cuando terminaba, al cabo de 2 minutos y medio, que era lo que duraba el combustible de la primera fase, de la primera etapa del Saturno V, y era el momento en el que alcanzaban en el despegue el mayor G. Alcanzaban aproximadamente 4G, pasaban de 4G. Ellos estaban entrenados para eso y para más. Pero ese era el momento de mayor aceleración que sufrían. Este es el corte de la segunda etapa y el corte de la tercera etapa. La primera etapa funcionaba, como os digo, 2 minutos y medio, hasta que se había consumido todo el combustible. La segunda etapa duraba aproximadamente 5 minutos, aproximadamente, y era para, bueno, pues igual, hasta que se había consumido todo el combustible. Y la tercera etapa, el motor de la tercera etapa, se encendía 2 veces. La primera para poner en órbita la nave, daba 2 órbitas, durante el tiempo que daba esas 2 órbitas, para ser exactos, 1 órbita y media. Se controlaba que todo funcionaba bien, y si todo funcionaba bien, al cabo de órbita y media, justo cuando estaba en el lado opuesto de la Tierra, el lado opuesto a la Luna, era cuando se volvía a encender, era la inyección translunar, se volvía a encender el motor J2 de la tercera etapa y se aceleraba la nave para que saliera despedida en camino hacia la Luna. Estando de camino hacia la Luna, era cuando se desensamblaba lo que era la nave Apolo, es decir, el módulo de mando y servicio, se desensamblaba, se daba la vuelta, enganchaba al módulo lunar y se desacoplaban de lo que era la tercera fase del cohete Saturno y seguían por separado hacia la Luna. El cohete Saturno 5 en la tercera fase se la desviaba, se encendía su motor de manera que se desviase ligeramente para que no hubiera riesgo de colisión durante la trayectoria y se la lanzaba, bueno, en el Apolo 11 pasó de largo de la Luna, todavía estará por ahí dando vueltas al Sol seguramente, pero a partir del Apolo 12 se hacía estrellar contra la Luna, porque se habían dejado, en el Apolo 11 ya se habían dejado sismógrafos y se aprovechaba el impacto de la tercera fase del Apolo del Saturno para medir ondas sísmicas y estudiar el interior de la Tierra. Empezamos a hablar de las misiones. Bueno, pues la primera misión, la del Apolo 1, pues esta fue el 27 de enero de 1967. Inicialmente no iba a llamarse Apolo 1, se llamaba AS-204, pero como hubo el problema que vamos a hablar ahora, pues tiempo después se la bautizó como Apolo 1 para que fuera realmente, se la considera ser parte de las misiones Apolo. En esta misión participaron pues Gus Grissom, que era el segundo hombre en ir al espacio, la segunda misión Mercury, Ed White, que era el primer hombre que hizo un paseo espacial, el primer americano, no el primer hombre, perdón, disculpadme, el primer americano que hizo un paseo espacial, y Chaffee, que era un rookie, era la primera vez que iba a volar. Pero lamentablemente este hombre, Grissom, según he leído en varios sitios, pues de no haber muerto en este accidente que hubo, que os diré a continuación, pues probablemente era el hombre elegido a priori para haber sido el primer hombre en pisar la Luna. Pero sucedió que, bueno, aquí vemos una foto de cómo están entrando la misión iba a haber sido en febrero, y el 27 de enero lo que fueron fue hacer unas pruebas finales. En esas pruebas finales, pues entraron en la cápsula Apolo, del Apolo 1, y ahí se encontraron con un problema, y es que en un determinado momento estuvieron bromeando, precisamente porque tenía problemas de comunicación, y Grissom bromeó, están grabadas las grabaciones, bromeaba con el control sobre que si no eran capaces de oírse bien estando a 5 kilómetros de la zona de control allí en Florida, pues cómo iban a ser capaces de comunicarse desde la Luna. Bueno, estuvieron bromeando y segundos después pues hubo un incendio. ¿Qué es lo que sucedió? La atmósfera era una atmósfera 100% de oxígeno. Después las atmósferas que llevaban eran muy ricas en oxígeno, pero no fueron 100% de oxígeno. Pero sobre todo el problema es que los materiales en el interior
supuestamente eran materiales ignífugos, pero eran materiales ignífugos que se habían hecho las pruebas en la atmósfera normal, no en una atmósfera 100% de oxígeno. Con lo cual, en la atmósfera 100% de oxígeno resultaron que no eran ignífugos. Los circuitos y los cables, probablemente por la precipitación de querer hacer todo en tiempo para estar antes del fin de la década en la Luna, pues no estaban bien protegidos. Seguramente se piensa que hubo un cortocircuito en algún cable que no estaba bien aislado y se provocó un incendio y en segundos quedaron carbonizados. Las fotos de cómo quedaron ellos son espeluznantes. No he querido poner ninguna, pero... Y bueno, pues fue la primera misión, la primera y la única misión del proyecto Apolo en la que hubo bajas. Después hubo, lo que sucedió es que se retrasó todo el proyecto porque me tuvieron que recalcular todo, volver a empezar de nuevo todo el diseño, rediseñaron la cápsula Apolo, los circuitos, los cables, los procedimientos y sobre todo la puerta, porque no se pudo abrir la puerta por el diseño que tenía y por la presión que había interior. Entonces, esto retrasó todo de tal manera que daros cuenta de las fechas, que el primer vuelo tripulado, este fue el primer vuelo tripulado, hubo entre medias otras misiones, pero no tripuladas, fue el Apolo 7, el 11 de octubre del 68. Daros cuenta, el primer vuelo tripulado Apolo, 11 de octubre del 68. Y 9 meses después, en julio del 69, llegaron a la Luna. O sea, fue todo rapidísimo. Pues bien, en esta primera misión tripulada, el Apolo 7 fue alrededor de la Tierra para probar los sistemas, que todo funcionaba. Pero lo que no funcionó fue la tripulación. Resulta que uno de ellos iba incubando la gripe y se contagiaron los 3 de gripe. Y eso, bueno, pues es relativamente problemático en la Tierra, pero no si estás en órbita. Porque ¿qué pasaba? Imaginaos los problemas que tuvo esta gente con sus mucosidades y con sus flemas en un ambiente sin gravedad. Aquí sí que había problemas. Tenían problemas para respirar, tenían problemas para comer, tenían problemas para todo. De tal manera que eso agrió enormemente la convivencia, agrió enormemente el carácter que tuvieron durante los días que duró la misión. Discutieron varias veces con el control en tierra, desobedecieron órdenes. Por ejemplo, hubo una de las cosas curiosas, hasta el punto de que, para que veáis hasta qué punto estaban irritables, que se negaron a hacer una transmisión de televisión simplemente porque tenían que dar un interruptor para conectar las cámaras y se negaron a hacerlo porque no estaba previsto en el protocolo de trabajo del día. Y no hubo emisión. Y lo más importante, se negaron, según el protocolo, tenían que haberse puesto los cascos para volver para la reentrada por si había algún problema de presurización en la cápsula. Y se negaron a hacerlo por miedo a que una vez se ponían el casco ya no podían acceder a la nariz. Entonces tenían miedo, ellos cuentan que tenían miedo real, miedo a morir ahogados en sus mocos, por no poder sonarse. Entonces se negaron a ponerse el casco. Todo esto hizo que, bueno, pues les pusieran, no volvieron a volar, una palabra. Les pusieron una lista negra. Volvieron a estar en alguna lista de misiones como tripulación sustitutiva, que según el protocolo que tenían establecido, la tripulación suplente de una misión era la misión titular dos misiones después, pero no. En su caso, cuando les pusieron a alguno individualmente como tripulación de suplente, luego después no les ponían. No volvieron a volar, en una palabra. Y eso me iba a hablar del traje espacial. Mirad, el traje espacial, una cosa curiosa, bueno, pues todas estas conexiones que veis son las mismas, pero duplicadas, simplemente iban duplicadas. Por no extenderme mucho, solo deciros, a lo mejor os sorprende que los fabricaba, como todo, salió a concurso y ganó una empresa, se presentaron varias empresas, y como lleva muchas capas de caucho, porque protege de temperatura, naturalmente, porque la temperatura exterior es de hasta menos 120 grados, incluso en la Luna puede llegar hasta menos 160 grados, protege de micrometeoritos que pueden impactar en un traje a 100.000 kilómetros por hora, aunque sean chiquititos, pueden ser muy peligrosos. En fin, es una nave espacial individual, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la única empresa que tenía la tecnología dominada de combinar caucho y tejido y que no quedara rígido el traje, pues es una empresa que se llamaba ICL. Y vosotros diréis, no, ILC. Y diréis, bueno, ¿y esa empresa qué tiene de especial?
Pues si os digo que eres la empresa que fabricaba los sujetadores, Pleites, era una empresa de sujetadores la que ganó el concurso y fabricó todos los trajes. Después de, como no se fiaban de ellos, la primera adjudicación les hicieron compartir el proyecto con una empresa de ingeniería conocida por la NASA. Para aquello fue un desastre y al final les tuvieron que contratar a ellos solos y lo hicieron muy bien. Hicieron una división especial para esto, pero esto se cosía a costura todo a mano, como podéis imaginar, y lo hacían las mejores costureras de esa empresa que fabricaban sujetadores y las sacaban a las mejores, se las llevaron a un centro especial que construyeron para fabricar los trajes espaciales. Cada uno costaba $100.000 de la época. Para que os hagáis una idea, el sueldo de los astronautas era de veintitantos mil, unos 25, el sueldo normal, sin volar. Cuando volaban tenían extras. Pero su sueldo era de $25.000 al año y era un magnífico sueldo en aquella época. Pues el traje costaba 100.000. Y lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que hubo un ingeniero español, granadino, para más señas, se llamaba Emilio Herrera, que diseñó el precursor de un traje espacial, que fue esta escafandra que diseñó en 1935, pensando no en vuelos espaciales, sino en vuelos de globos, en vuelos estratosféricos con globos. Este hombre era un gran ingeniero, amigo de Einstein, y por motivos acabó exiliado después de la guerra y vivió en París hasta que vivió allí toda su vida. Siguiente misión, Apolo 8. El Apolo 8 fue en diciembre del 68. Fijaros qué poquitos meses después. En el Apolo 8 estaba previsto que esta misión lo que tenía que hacer era, en el proyecto inicial, era probar el módulo lunar, pero el módulo lunar no estaba terminado. Como no estaba terminado, ¿qué hacían con el Apolo 8? Los informes de la CIA era que Rusia se estaba preparando y que había riesgo de que se adelantasen y mandasen una nave, o sea, un vuelo tripulado a la Luna, no para bajar a la Luna, pero sí para circunvalar la Luna. Con lo cual, no se quisieron arriesgar a que les pasara nuevamente y el director de la NASA presionó y el Apolo 8 se fue directamente, ya daros cuenta que era el segundo vuelo tripulado, y se fue directamente a la Luna. Y no tenían el módulo lunar, entonces estos tres hombres, Borman, Anders y Lowell, pues se fueron directamente, con esa poquita experiencia, ya a volar directamente a la Luna. Cuando volvieron, Borman se convirtió en asesor del presidente, y como anécdota contaros que cuando estuvieron allí, pues precisamente Borman leyó unos versículos del Génesis el día 24 de diciembre, circunvalando la Luna, y luego tuvo problemas legales por haber leído un texto religioso en una misión federal y desde una nave federal. Bueno, pues estos sacaron las primeras fotos de la Luna. Como uno de los astronautas dijo después, fuimos a la Luna y lo que descubrimos fue la Tierra. Cuando se vieron aquellas fotos de la Tierra azul. Esto voy a hablar de comida. ¿Cómo comían en las misiones Apolo? Pues mirad, llevaban estos adminículos, estas bolsitas. Una de las cosas que ahora todos conocemos, las comidas deshidratadas, las comidas liofilizadas, pues se desarrollaron para los vuelos Apolo. Entonces, pues llevaban unas bolsas en las que cada bolsa llevaba instrucciones de si tenían que añadir agua o no. Se añadía por aquí el agua con una jeringuilla. Se maceraba con el agua, se calentaba si es que había que calentarlo, lo abrían y así se lo comían. Y eso es lo que comían. Algo que evidentemente no se parecía a la comida en la Tierra, no como ahora que comen lo que comen, es bastante parecido a la comida, a las características organolépticas de la comida en la Tierra. Entonces aquí vemos por lo que llevaban zumo de naranja, coco, frutas desecadas, un sándwich de queso, todo iba, como veis aquí, deshidratado. Piña, de todo. Y, naturalmente, llevaban la dieta día por día. Esta es la dieta de la misión Apolo 8, como veis, día 1, 5 y 9. Pues lo que tienen que comer por la mañana, por la tarde, 2, 6 y 10. Los días 2 y 10 tienen que comer ensalada de atún, pollo y vegetales, etcétera, etcétera. El total de las calorías, y así llevaban la dieta para cada uno de los días, perfectamente esa comida deshidratada, que era como la tomaban. Esto me lleva a hablaros, un momentito, me lleva a hablaros del agua. En las misiones Apolo no llevaban agua, el agua que tenían que consumir, no llevaban agua suficiente,
porque el agua era un subproducto que se producía con su generador de electricidad. El generador de electricidad que llevaba, como subproducto, producía agua. Y esa era el agua que utilizaban para beber y para hacer la comida. Sigue luchando día a día desde sus distintas responsabilidades. ¿Cómo? Avanzando en el camino del progreso y del... Vale, ha salido un audio por ahí. Bueno, pues vamos a la misión Apolo 9, 3 de marzo del 69. Ya estamos en marzo del 69, unos poquitos meses, 4 meses antes de la misión final. Pues el Apolo 9 lo que hizo es lo que tenía que haber hecho el Apolo 8, es decir, hacer pruebas alrededor de la Tierra con el módulo lunar. Lo que hicieron fue orbitar la Tierra con el módulo lunar, desprenderse del módulo lunar, separarse, volverse a unirse. Lo hicieron 3 veces. Y esto es lo que sucede, por lo que sucede que algunas se pueden encontrar en Internet fotos del módulo lunar acoplándose y desacoplándose de la nave de mando, del módulo de mando, y de fondo lo que vemos que hay nubes y que hay océanos, es porque no son en la Luna, son de esta misión, del Apolo 9, que lo que hicieron fue eso, fue hacer las pruebas necesarias para el acoplamiento y desacoplamiento del módulo lunar. Y eso nos lleva a hablar del módulo lunar. Como os decía antes, pues lo fabricaba la empresa Grumman, tenía 2 módulos. El propio módulo lunar tenía el módulo de descenso y el módulo de ascenso. El módulo de descenso estaba fabricado, tenía 9 metros por 7,5, y estaba fabricado en aluminio, unas láminas de aluminio tan finitas, como 3 o 4 capas del aluminio que utilizamos en la cocina, que con un bolígrafo lo podían perforar. Tenían que tener mucho cuidado. Era realmente pequeño. El módulo de descenso tenía... Voy a encender la luz, perdonad. El módulo de descenso tenía solo un motor, fabricado por una empresa del grupo Grumman, precisamente, y un motor que tenía combustible para 14 minutos y medio, y se podía regular. Eso permitió a Armstrong, cuando llegó con el Apolo 11, poder regular la potencia del motor y poder mantenerse a una altura y navegar hasta que encontró un sitio adecuado para aterrizar. En cambio, el módulo de ascenso, con el que volvían a encontrarse con la nave, con el módulo de mando, pues tenía un motor fabricado por una empresa de helicópteros, Bell Aircraft, y era un motor que tenía combustible para 7 minutos y medio sin modularlo, una palabra. Era muy pequeño, no había ni asientos. Los astronautas iban colgados iban sujetos con unas cintas. Claro, la gravedad era muy pequeña. Y bueno, pues como os digo, era muy pequeño. Imaginaos los problemas que tuvieron los del Apolo 13, que esto estaba pensado para que 2 astronautas estuvieran durante 2 días, máximo 3, y los del Apolo 13 tuvieron que estar 3 astronautas durante más de 6 días. 6 días y pico. Claro, otros modelos, que a lo mejor no habéis visto, otros modelos de, como os digo, todo salía a concurso. Pues hubo más empresas que se presentaron al concurso. Este era el modelo de General Dynamics y este era el modelo de la McDonnell. Ganó Grumman, evidentemente. Pero para que veáis los modelos de otras empresas que se presentaban a los concursos. Llegamos al Apolo 10. El Apolo 10, que es con lo que en teatro hacen el ensayo general, con vestuario y con todo. O sea, en el Apolo 10, pues repitieron, ya estamos en el 16 de julio del 69. O sea, esta fecha no puede estar bien, perdonadme. El Apolo 10 no fue en julio del 69, fue en mayo del 69. Esta fecha está mal, disculpadme. El Apolo 10, en mayo del 69, pues era el ensayo general. Y en este, lo tengo que corregir, y en este ensayo general, pues lo que hicieron es todo exactamente como tenían que hacerse en la misión definitiva en la que iban a aterrizar en la Luna, pero sin aterrizar en la Luna. Por si acaso tenían tentaciones de aterrizar en la Luna, porque ya que, como dicen los humoristas, ya que estamos aquí, pues si hay que ir se va, pues ya que estamos aquí, llegar hasta la Luna, un viaje tan largo, hacer el desacople del módulo lunar y cuando estás a 10 kilómetros de altura del terreno, no bajar, sabiendo que si bajas vas a pasar a la historia, pues a lo mejor hubieran tenido tentaciones. Para evitar las tentaciones, lo que hicieron en la NASA es que todo era exactamente igual que iba a ser en la misión definitiva que bajara a la Luna, pero no llevaban el combustible de retorno.
es decir, el combustible para despegar de la Luna. Llevaban lastre. Si hubieran aterrizado, hubieran pasado la historia como los primeros en aterrizar en la Luna, pero no hubieran despegado. Así que así les quitaron las ganas. De todas maneras, Cernan fue el piloto, el comandante del Apolo 17 y Young el del Apolo 16, o sea que volvieron. El que no volvió a la Luna fue Stafford, que estaba previsto que volviera, pero se retiró. Y además fueron las misiones que, de la 18 a la 20 que se cancelaron después. Mirad cómo era la cámara en color que llevaban dentro de la misión del Apolo 10. Pues como veis tiene un tamaño que esto explica por qué no hay vídeos en color en la superficie. En el Apolo 11 no las llevaban porque eran así de grandes. Entonces los vídeos del Apolo 11 paseando por la Luna eran en blanco y negro. Y esto me lleva a pensar también en la higiene. ¿Cómo hacían pis y cómo hacían caca los astronautas? Pues mirad, cuando estaban dentro del módulo lunar en el camino de ida y de regreso hacia la Luna o hacia la Tierra, pues hacían pis en un adminículo, en un depósito, y ese depósito después se abría y el pis se expulsaba al espacio. Cuando tenían el traje espacial puesto, el EMU, que es como se llama, el Extravehicular Mobility Unit, es como se llama el traje espacial, pues lo que se ponían un adminículo en el que, como veis, este es una especie de preservativo que se ponían en el pene, y de aquí salía un tubito que iba a una bolsita que llevaban en la pierna. Y hay una anécdota que es sobre esto, porque las primeras pruebas que hicieron, a todos se les salía. Y se llenaba el traje de pis. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues lo estudiaron y resulta que todo esto se hizo en 3 tamaños, grande, pequeño y mediano. O pequeño, mediano y grande, por decirlo así. Y todos los astronautas pedían el tamaño grande. Y se les salía. ¿Cómo lo solucionaron? Hicieron un comité de expertos, entre ellos había un psicólogo, y el psicólogo dijo, esto se soluciona, vamos a cambiarle el nombre. Y le vamos a llamar, y no es broma, aunque os parezca una broma, le vamos a llamar enorme, inmenso e increíble. Y se acabó el problema. Cada uno pedía entre enorme e inmenso, y todo iba perfectamente. Se conformaban con ese tamaño. En cuanto a la caca, lo que eufemísticamente los americanos cuando hablan en sus vídeos de estas cosas o incluso en sus libros, hablan de sus necesidades número 1 y sus necesidades número 2. Pues estas son las necesidades número 2 que ellos llaman. Pues era una bolsa de plástico con adhesivo. Esto tenía adhesivo y simplemente se lo ponían, se lo pegaban, había que tener puntería y así es como lo solucionaban cuando estaban en la cápsula. Y cuando estaban con el traje puesto, pues se ponían un enorme pañal. Mirad, este enorme pañal lleva el nombre de Armstrong. Estaba diseñado para Armstrong. Este sistema naturalmente creó algunos problemas de puntería. Y están grabadas las conversaciones en el Apolo 10 de haberse encontrado flotando en la nave algunos restos fecales de algunos de los... Y hay conversaciones grabadas, yo diría que algo divertidas, diciendo, asignando la autoría. Pues este no es mío, esto no es mío. No, lo mío no es así, lo mío es de tal y cual manera. Y es muy escatológico, pero existen esas conversaciones grabadas. Y así es como lo hacían. Naturalmente, las heces eran un peso innecesario, entonces, y no se echaban al espacio. Se iban acumulando en un contenedor. Bueno, cuando terminaban a esa bolsa se le añadía un producto químico para evitar fermentaciones. Tenían que macerarlo para que se evitaran las fermentaciones. Y lo primero que hacían cuando se lo llevaban, para quitar ese peso del módulo de mando, lo bajaban a la Luna, y para quitar el peso del módulo de ascenso, lo primero que hacía el comandante de las misiones cuando abría la puerta era esto, tirar al suelo una bolsa donde iban las heces de todo el viaje de ida. Es decir, que lo primero que hacían los astronautas al llegar a la Luna, lamentablemente, era dejar su mierda. Perdón que sea tan escatológico, pero es la pura verdad. Bueno, además de otras necesidades, pues se afeitaban normalmente. Aquí vemos lo que llevaban. Esto es un botiquín personal que también llevaban. Y llegamos al Apolo 11. Apolo 11, esta sí es el 16 de julio del 69, que como os he dicho antes, el Apolo 10 fue en mayo, no en julio. Y aquí tenemos esta foto, dice muchas cosas. Pues vemos a Armstrong, que ya sabía que iba a ser el primer hombre en pisar la Luna y que iba a pasar a la historia, y está consecuentemente muy contento.
Aquí tenemos a Buzz Aldrin, que no estaba tan contento, luchó hasta el último momento por ser él el primer hombre en pisar la Luna, porque él era coronel del ejército, Armstrong ya era, aunque era piloto de pruebas del ejército, él había sido piloto de combate, había luchado lo mismo que Aldrin, habían luchado en Corea, pero él al volver se licenció del ejército y siguió trabajando como piloto de pruebas del ejército, pero como civil. Entonces Aldrin insistió, además tenía un padre general, su padre era general, él era coronel, y ambos hicieron mucha presión para que él fuera el primer hombre en pisar la Luna. Él esgrimía una cosa, y es que las misiones a la Luna se regían por el código de navegación, y el comandante en una nave es el último que abandona la nave. Tampoco es cierto, porque eso es cuando la nave está en peligro, y en una misión normalmente no estaban en peligro. Pero se impuso la cordura, y es que simplemente tal y como estaba diseñado y tal y como iban ellos en el módulo lunar, la puerta quedaba al lado de Armstrong. Para que se cambiaran de sitio y saliera Aldrin, pues realmente no podían hacerlo, no había sitio, era muy pequeño el espacio. Y entonces por eso Dick Slayton decidió finalmente que fuera Armstrong el primer hombre a pesar de ser el comandante, y no por ser civil, simplemente porque la puerta quedaba a mano de donde estaba Armstrong. Y luego vemos a Collins, que era el hombre, el tercer astronauta, que se quedaba girando, orbitando alrededor de la Luna, que está un poco más serio porque va a llegar hasta allí y no va a bajar. Sin embargo, he de deciros que según los libros de memorias de ellos mismos, ellos se sentían pilotos. No eran aventureros, no eran exploradores, no eran científicos. Para ellos era un honor quedarse pilotando la nave, con la responsabilidad de ser ellos los únicos que se quedaban en órbita de la Luna pilotando la nave, con lo cual tampoco era un deshonor para ellos. Anécdotas en esta misión hay muchísimas. Por ejemplo, que ya sabéis que las alarmas que se encendieron son muy famosas, las 12.01 y 12.02, que siguieron adelante, no pasó nada. ¿Pero por qué sonaron? Pues mirad, sonaban porque el ordenador que llevaba tenía muy poca capacidad. Y en el primer vuelo, en el Apolo 11, llevaban conectados dos radares. Uno, un radar que era el que medía la distancia al suelo lunar, pero mantenían conectado un segundo radar que era el que medía, el que buscaba al módulo de mando en el vuelo de ascenso. En el primer no se dieron cuenta, y en el Apolo 11 pues iban los dos conectados. Llegaba demasiada información al ordenador, y el ordenador se bloqueaba. Afortunadamente el programa estaba hecho de tal manera que no había que reiniciarse. Simplemente la alarma 12.01 y 12.02 lo que decía: hay misiones, hay información secundaria que no puedo procesar. Y seguían adelante. Y así sucedió. Otra cosa que a lo mejor no sabéis es que cuando aterrizaron, Buzz Aldrin era muy, muy religioso y practicante. Y lo primero que hizo fue una Eucaristía. En privado, no se retransmitió, pero él llevaba una hostia consagrada, llevaba un pequeño cáliz, ahí le vemos, ese cáliz estuvo en la Luna, y lo primero que hizo fue una pequeña Eucaristía para dar gracias a Dios por haber llegado a la Luna. Ese cáliz existe y actualmente se conserva en la iglesia de Wester, en Texas. Otra anécdota, mirad, antes de ir a la Luna se habían imprimido millones de sellos conmemorativos y decenas de miles de monedas conmemorativas, y en todas ellas se había pintado esta imagen. Una imagen en la que el astronauta da el primer paso con el pie izquierdo, y a nadie se le ocurrió pensar: ¿y si da el primer paso con el pie derecho? ¿Qué va a pasar? Pues lo que hacían, entonces, en el último desayuno, antes del despegue, dejaron entrar al responsable de estas emisiones del Servicio Postal Americano a desayunar con ellos, y les explicó el problema que había, y le pidió a Armstrong que, por favor, pisara con el pie izquierdo, que el primer paso lo diera con el pie izquierdo, y eso hizo. Aquí vemos unos sellos firmados por ellos, que esto es porque, bueno, ninguna empresa de seguros quería asegurarles. A todos les parecía que el riesgo era demasiado grande. Y entonces decían: bueno, ¿y si esto sale mal y no volvemos, qué pasa con nuestras viudas? Pues bueno, pues lo que hicieron es que había una serie de sobres que dejaron firmados en la Tierra por si pasaba algo, para que les sirvieran para venderlos a sus sobres con sellos, a sus mujeres respectivas. Y además llevaban un número de sobres que también llevaron a la Luna. Todas las misiones lo hicieron, alguna tuvo algún problema. Estamos terminando.
Y bueno, pues eso les servía, digamos, de su seguro particular, porque el sueldo no era, como os he dicho antes, no era un sueldo, no se hacían ricos, es una palabra, para solucionarse el resto de la vida. Y era su manera de tener un seguro, mediante los sellos y los sobres que llevaban a la Luna. Otra anécdota, pues mirar, la placa conmemorativa que hay en todas las misiones Apolo lleva la firma del presidente Richard Nixon. No llevan la firma ni de Kennedy, del presidente Kennedy, que fue el que propuso el proyecto, ni tampoco del siguiente presidente, del presidente Johnson, que fue el que realmente lo impulsó, porque Kennedy hizo esto por motivos políticos. El verdadero impulsor del proyecto Apolo, el que inyectó dinero y etcétera, fue el que estaba empeñado con el proyecto Apolo, era Johnson. Otra anécdota, la famosa fotografía de la primera pisada del hombre en la Luna. No, ni siquiera es la primera, por supuesto que no es la primera. La primera quedó cubierta por muchas otras. Y ni siquiera es de Armstrong, era de Aldrin. Es una pisada que hizo Aldrin, es profeso para hacerlo. Aquí vemos los negativos para que quedara una pisada limpia y poderla fotografiar. Y eso nos lleva a otra anécdota. Es que todas las fotografías, no los vídeos de la misión Apolo 11 salen los dos, porque los vídeos, las cámaras estaban estáticas en el propio módulo lunar. Y ellos plantaron después una cámara, también la clavaron en el suelo. Pero la cámara de fotos solo llevaba una Hasselblad, la llevaba Armstrong. Y en el protocolo, que lo llevaban todo protocolizado, no estaba escrito en ningún momento que Armstrong le pasara la cámara a Aldrin. Por lo tanto, todas las fotos que hay, insisto, todas las fotos que hay de los hombres paseando por la Luna de la misión Apolo 11, todas son Aldrin. Ninguna es Armstrong. Armstrong solo sale en una foto, en esta. ¿Y dónde sale? Reflejado en el casco, este es Armstrong. Este astronauta es Aldrin y Armstrong sale aquí reflejado sacándole la foto. Es la única foto en la que sale Armstrong en la Luna. Más anécdotas. Todos habéis oído hablar del famoso problema. Era tan pequeño, como os he dicho antes, que no podían darse la vuelta para que saliera primero Aldrin. Aldrin ayudó a ponerse el equipo autónomo de respiración, etcétera, etcétera, a Armstrong. Armstrong salió, pero Aldrin se lo tuvo que poner él solo. Cuando se lo puso, forcejeando, rompió, creo que fue este interruptor. No estoy seguro si fue este o uno de estos dos. Creo que fue el de arriba. Tendría que repasarlo. Ese interruptor lo que hacía era cargar el motor, es decir, prepararlo para el despegue. Y solo se podía hacer una vez. Es decir, si le pulsiona, entonces lo rompió, al moverse lo rompió. Horas antes del despegue había que cargar el motor. Y entonces el motor se encontró con que el interruptor, eran interruptores, son pulsadores, que estaba roto. ¿Qué hacer? Pues preguntó a Houston, desde Houston dijo que se había roto el interruptor, y en Houston le dijeron que ya estaba cargado, es decir, el motor estaba pulsado. Cuando se movió y lo rompió, lo pulsó. Entonces no hicieron nada, pero había que volverle a dar para despegar. ¿Y con qué darle? ¿Con qué darle? Pues bueno, la leyenda es que dio con un bolígrafo. Bolígrafo que era fabricado por Fisher y que Fisher se encargó de publicitar enormemente al regreso del Apolo 11, y Fisher vendió millones y millones de este bolígrafo. Sin embargo, Aldrin cuenta en sus memorias, no fue con un bolígrafo. ¿Cómo voy a hacerlo con un bolígrafo que tiene punta metálica si podía haber provocado un cortocircuito? Lo hice con un rotulador que llevaba. El rotulador que llevaba era este rotulador de la compañía Duropen, que la punta era de fibra y por lo tanto no podía causar un cortocircuito. Pero este es el marketing. Fisher hizo tanta publicidad que por mucho que intentó contrarrestar la publicidad la compañía Duropen, no pudo. Nadie compraba el rotulador Rocket, todo el mundo compraba el bolígrafo Fisher. Tanto es así que Duropen quebró y terminó por cerrar. Anécdotas. Creo que esta es de las últimas. No, no es de las últimas. Bueno, pues llega el Apolo 11, llega a la Tierra. Hay más anécdotas, pero es que no da tiempo. Llegan y solamente, ahora que estamos con el virus, con la pandemia del virus, pues comentaron, bueno, que amerizaron, llegaron enseguida los helicópteros, los ayudantes, y había, por si traían microbios o algo infeccioso de la Luna,
Pues para evitar esto, pues abrieron la cápsula y les lanzaron unos trajes de aislamiento a los astronautas dentro, que se los pusieron dentro, claro, pero si llega a haber algo en la atmósfera, ya hubiera salido a nuestra atmósfera. No solamente eso, sino que después de que salieron los 3 astronautas y subieron en el helicóptero, pues uno de los marinos que les había ayudado entró dentro de la cápsula y fumigó todo, y con unos paños especiales con antiséptico pues limpió todo, y por si venían bacterias extraterrestres. Sí, pero cuando salió esos paños los tiró al mar, los tiró al océano. O sea que gracias a Dios y al Big Bang, pues no traían ningún tipo de bacteria patógena, si no la hubieran liado. Bueno, pues a pesar de eso, estuvieron en cuarentena dentro de una caravana especialmente diseñada por Einstein, era la compañía que hizo esta caravana. Allí pasaron una cuarentena, realmente fueron 21 días, estuvieron en cuarentena todas las misiones hasta la Apolo 14, fue la última. La 15 ya no, vieron que no había nada infeccioso, y en la 15 ya no hicieron cuarentena. Aquí les vemos saludando y hablando con el presidente Nixon. Entraron en Estados Unidos a través de Honolulu, y como es natural, en Honolulu, pues hay que hacer cuando llegas de fuera de Estados Unidos, y ellos venían evidentemente de fuera de Estados Unidos, hay que hacer una declaración de aduanas de qué es lo que traes, de que no llevas, porque allí controlan mucho, en Hawái controlan mucho que no lleves plantas ni semillas, nada biológico. Aquello está especialmente protegido. De hecho, te pasan las maletas a pesar de la declaración, por si no es verdad, te pasan las maletas por un sitio donde hay unas radiaciones que si llevase semillas o llevase cualquier cosa, te las hace inviables a todas ellas. Y aquí vemos la declaración de aduanas en Honolulu y la firma de Armstrong, de Aldrin y de Collins, declarando que llevan, ¿no es?, el aeropuerto de Honolulu, que llevan rocas, que las trajeron, moon rocks, y muestras de polvo lunar y de rocas lunares. Su declaración de aduanas. Allí no perdonaban. Bueno, pues a partir de ahí, imaginaos, pues un éxito mundial, desfiles por todas partes, etcétera, etcétera. Y tuvieron tiempo, entre otros sitios, de venir a España. Vinieron a España y aquí les vemos vestidos de toreros. No tuvieron, los pobres estaban tan atareados que no tuvieron tiempo de ir a Robledo de Chabela a saludar a sus colegas de Robledo de Chabela, que tan importantes fueron para, de hecho, la estación, de las 3 estaciones que seguían las misiones Apolo, digo estación como estación de Robledo de Chabela, aunque estaba compuesta también por la estación de Frenerías, era todo un conjunto. A Frenerías le llamaban el ala Apolo de Robledo. Pues bueno, pues no tuvieron tiempo de ir a saludar. Y os decía que el aterrizaje del Apolo 11 estuvo controlado desde aquí, desde Robledo de Chabela. Aquí vemos a los 3 con sus caras de toreros, y ya os digo que hay muchas más anécdotas, pero hasta aquí hemos llegado. Me he pasado del tiempo que tenía previsto, son las 8:05. Lo siento por el tiempo, e incluso solo tenemos 10 minutos para preguntas. Ya podéis poner todos, espero que os haya gustado, espero no haberme enrollado mucho, y si tenéis curiosidades, pues tenemos unos minutos para contestar a las preguntas. Podéis ya poner vuestros vídeos y vuestros audios. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Eduardo. Fantástico. Fantástica charla. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, si me permites. La primera, ¿el Saturno V que has mencionado que pronto va a ser superado como el mayor, es algo concreto ya? Vamos a ver, hay uno, los rusos hicieron uno más grande todavía, el Energía, pero el Energía nunca llegó a funcionar bien y no ha tenido ninguna misión tripulada. O sea, que fabricar sí se ha fabricado cohetes más grandes y más potentes que el Saturno V. Pero hasta ahora, cohete que haya tenido misiones con éxito y tripuladas, el más grande ha sido el Saturno V. Sí, en principio, los que está haciendo Elon Musk, bueno, el SLS Block que están diseñando para la NASA, pues que está diseñando la NASA, pues es posible que sea tan grande o algo más que el Saturno V. El que indudablemente va a ser más grande, todavía no ha habido ninguno. El Falcon Heavy no es más grande que el Saturno V. Pero el que están diseñando para que sea, ¿cómo se llama? El Starship. El Starship sí será bastante más grande que el Saturno V cuando esté funcionando. Y luego los chinos, que los chinos
de los proyectos de los chinos solo se sabe en el momento que funcionan. Es decir, sus nuevos cohetes y sus nuevos desarrollos son siempre a tiro hecho. O sea, te enteras de ellos cuando ya están funcionando. Eduardo, yo tengo una pregunta para ti. El blog de Daniel Marín, que os recomiendo, el blog de Daniel Marín en Naucas, tiene siempre información a la última, pero siempre se queja de lo mismo, de que con los chinos nunca se sabe, porque a veces lo que proyectan, lo que dicen que van a hacer, no lo hacen, y en cambio de repente aparece algo que ya está funcionando, que ya han lanzado y que funciona perfectamente y no había noticias de ello. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta para ti, Eduardo. Dime, Gabriel, que sea facilita. Muy fácil, facilísima, facilísima. A ver, yo sé que una cosa va con la otra unida, pero no, yo no quiero saber tu edad. Yo quiero saber el año que naciste. Nací en 58, vi la llegada del hombre a la luna. Tenía 10 años. 11 años, perdón. Nací en enero del 58. Y... Esto es lo que te ha llevado a esto, claro. Aquello es lo que te ha llevado a esto. Pues no sé. Me hicieron, perdonadme que me haga publicidad, como decía el genial Umbral, en esta ocasión diré, yo no he venido a hablar de mi libro, pero sí puedo deciros que justo cuando se hizo el aniversario de la llegada del hombre a la luna, el 50 aniversario, en el periódico, ¿cuál fue? La Razón. En La Razón, por casualidades de la vida, pues salió publicada una entrevista que me hicieron como un ejemplo de un niño que había vivido esto y que después se había aficionado enormemente a esto. Sí, no solo como aquello, pero no, a mí el que me aficionó a esto realmente fue Carl Sagan, San Carl Sagan, ¿verdad, Enrique? Pero sí, para mí es una pasión, es decir, y además no me importa reconocerlo. Yo lo vi en Málaga, en Estepona, en casa de mi tío Juanito. Tenía 11 años, le pedí y me despertó que me despertara para verlo y lo vi acurrucado detrás de su sillón, estaba sentado en un sillón y yo acurrucado detrás del sillón y cogido los hombros porque yo estaba convencido de que iba a salir detrás de alguna roca, iba a salir alienígenas, extraterrestres y que iban a hacer allí no sabíamos qué iba a pasar, pero yo estaba convencido de que iban a salir extraterrestres. O sea, lo vi con miedo, lo recuerdo perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Permíteme, la pregunta viene porque yo nací en el 66. En agosto del 66, con lo cual tenía casi 3 años menos un mes. Y con 3 años, y tú además que eres bastante biólogo por lo que veo, pues empiezan a tener primeros recuerdos. Y yo recuerdo que mi padre me dijo, hijo, vas a presenciar algo que te va a marcar el resto de tu vida. Y recuerdo, claro que lo recuerdo. Y eran altas horas de la madrugada. Y bueno, yo no sé mi padre qué es lo que haría, evidentemente mi madre estaría absolutamente cabreada, pero sí recuerdo esas imágenes. Las tengo completamente impregnadas, un chaval de 3 años. Claro. A mí sí me ha arrastrado, o sea, estoy aquí de paracaidista porque soy un verdadero fan de la carrera. Yo estoy seguro, esto es una de las cosas de la vida y de la historia que el que lo ha visto sabe perfectamente dónde lo vio, cómo lo vio, cuándo lo vio, o sea, de lo que se te queda impregnado. Sí, totalmente. Siempre, se te queda tatuado en el cerebro para siempre. Más preguntas. Tenemos 5 minutos, que nos tenemos que ir a la asamblea, que eso es un tema legal y hay que respetar la hora. Perdonadme, yo pensaba haber estado solo 45 minutos, pero es que hay tantas cosas que contar y hay más anécdotas que no he contado. Genial, por cierto, enhorabuena, me ha sorprendido. O sea, enhorabuena, mi más sincera y profunda enhorabuena que hago público a todo el mundo sin vergüenza. Pues muchas gracias. Ahora te hacemos un precio especial para la segunda. Una cosa, ya que parece que estoy yo muy dicharachero. Ya sé que forma parte del de la segunda parte, pero sí que quiero dejar una cosa y quiero comentarla en voz alta y a ver qué opinión tienes de esto, Eduardo. Apolo 12. Yo creo que para mí lo que más me ha sorprendido de lo poco que sé de la carrera espacial es la precisión para alunizar a 300 metros, aproximadamente 200 metros de la Surveyor 4 o 5, 3. Vale, y las fotos que hay y tal y cual. Bien, ¿por qué toda la guasa que hay? Porque para mí guasa no tengo evidentemente ninguna duda sobre el tema de la trama o de que sea mentira que el hombre ha estado en la luna. ¿Por qué no se han versado en que esas fotos son mentiras? ¿Por qué la han obviado? O sea, para mí es tan sorprendente que haya fotos allí de Conrad, ¿es Conrad el...? Peter Conrad. Ahí, pero además en plan turista, apoyándose en la Surveyor, como diciendo, hazme la foto aquí en plan souvenir,
y que nadie de la prensa, si no me acuerdo la palabra, de la prensa conspiranoica haya hecho escarnio de eso, no lo puedo entender. O sea, yo creo que eso es lo que más me justifica que todo esto es verdad. No tengo ninguna duda, ¿no? Pero vamos, yo creo que es que para que, o sea... Bueno, yo es que no me ¿Qué molesto. ¿Qué piensas de esto, Alberto? Hay tantos argumentos para demostrar que sí, que no me molesto en convencer a los que no están convencidos. No, o sea, como decía mi padre, mira, cuando discutes, no estoy llamando tontos a los compañeros, si alguno aquí, no creo que haya, pero si alguno lo hay, yo no estoy llamando tontos, pero mi padre me decía, no discutas nunca con un tonto, te tienes que poner a su altura y te ganará por experiencia. Así que lo que sí puedo deciros, esto sí que comentaros, es que esa precisión en el aterrizaje no era casualidad. Vamos a ver, mirar, el Apolo 11 no tuvo precisión en el aterrizaje, el problema no fue la precisión, fue la descompresión del túnel que conectaba el módulo de mando con el módulo lunar. No estaba completamente descomprimido, de tal manera que cuando se separaron hizo el efecto que era un corcho de champán. O sea, salió despedido. Generó un cierto momento. 8 kilómetros. Claro, ¿quién salió despedido? El que tenía menos masa, el módulo lunar. Ya terminó, Enrique, que te veo mirando el reloj. Al desplazarse esos 8 kilómetros, cuando siguió el sistema automático de aterrizaje, estaba 8 kilómetros desfasado. Donde tenían que estar, con lo cual estaba lleno de rocas. Quitó el sistema automático, cogió el control manual, Armstrong, que era un piloto de sangre fría tremenda, de hecho salvó la vida 2 veces durante su vida, gracias a su sangre fría, pilotó y aterrizó, punto. La NASA clasificó las misiones de antemano en determinados tipos de misiones. A partir de la 12, 13 y 14 eran misiones del tipo H. Las misiones del tipo H, su objetivo, además de traerse muestras, su objetivo principal era perfeccionar y comprobar que se podían hacer aterrizajes de precisión. Y fijaros si se comprobó. Después de las H, iban por orden alfabético. Después vinieron las misiones de tipo G, las de tipo... la I no hizo falta porque se hizo con la G, y después las J, que fueron las últimas. Las misiones de tipo... la 15, 16 y 17 fueron misiones de tipo J, en las que estuvieron, claro, no lo hemos dicho, pero el Apolo 11, los paseos que dieron por la superficie de la Luna, estuvieron apenas 2 horas y media, algo menos de 3 horas, no llegó a 3 horas, 2 horas y un poquito de paseo lunar. Eso se transformó que en el Apolo 17 estuvieron 3 días en la superficie del Apolo lunar. Y con un rover. Sí, con el rover, y ya hablaremos de eso en diciembre. Pero lo que quiero decir es que no era casualidad, es decir, el objetivo del Apolo 12, el 13 que no aterrizó y el 14, y daros cuenta de que siempre digo aterrizó en la Luna. Y lo digo porque... Ya. Digo, jope, mira que mal... Uy, digo, jope, me rechinaba un poco. ¿Por qué no dices alunizar? Mi maestro, que es Alberto Martos, ingeniero que trabajó en la NASA y en la ESA. Alberto Martos siempre dice lo mismo, que alunizar es lo que hacen con los coches en los escaparates. En la Luna se aterriza, lo mismo que en Marte, no se amartiza, se aterriza. Y en Venus se aterriza en Venus, no se avenusiza, etcétera, etcétera. Pues en la Luna también, se aterriza en la Luna, porque lo que se hace es tomar tierra. Sí, ya lo sé, tenemos que terminar. Tenemos que terminar, señores. Muchas gracias.